Saludos, hermanos y hermanas de Cristo Jesús. Es un gozo nuevamente estar compartiendo la palabra del Señor. Estamos en este tiempo estudiando el libro de Génesis. ¿Verdad? Hemos estado mirando los capítulos 1, 2 y 3, que son los tres capítulos fundamentales para entender lo que primeramente significa Génesis, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Origen. Génesis es origen o principio de todas las cosas. Y presenta a Dios como creador de todas las cosas. Cielo y tierra, universo y todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Génesis entonces es principio de todo. También Génesis es el principio, el capítulo 1 y 2, que nos muestra que todo lo que hizo Dios era bueno, en gran manera. Y capítulo 3 de Génesis nos muestra la desobediencia del hombre. ¿Ok? La desobediencia del hombre. Génesis capítulo 3. Se representa la desobediencia del hombre, o sea, la caída del hombre. Y se acuerdan que Adán significa humanidad. Tanto Adán como Eva es humanidad, porque ambos fueron creados por Dios. Muy bien. ¿Qué más recuerdan de Génesis? Los que han estado estudiando conmigo. ¿Qué palabra les ha quedado de Génesis? ¿O cuántas palabras? ¿Qué más? De Génesis. ¿Qué he aprendido de Génesis? Ajá, hermano, ¿están ahí? El 3. Sí, estamos en los tres primeros capítulos, hermano, ¿verdad? Bien. El domingo antepasado estuvimos estudiando Génesis. Empezamos con Génesis capítulo, o continuamos más bien, Génesis capítulo 3, los versículos del 1 al 6, que tiene que ver con el engaño de Satanás que sedujo a Eva y a Adán a la caída. Okay. Porque si entendemos bien la caída del hombre, la desobediencia del hombre, cómo Dios lo creó, las ventajas que Dios lo creó, pero cómo el hombre desobedece, ¿verdad? Entonces, y por lo tanto entra en la caída, vamos a entender lo que es la redención. Porque Génesis habla también del principio de la redención. ¿Por qué el hombre necesitó redención? Porque cayó en desobediencia, cayó en pecado, ¿verdad? Y que el pecado en sí es que contaminó toda la humanidad, todo, y todo lo descompuso, todo lo volvió corrupción, todo lo degradó el pecado. De hecho, en ciencias hay una ley que se llama la ley de la entropía, ¿verdad? La ley de la entropía precisamente es eso, que a través del tiempo, por definición, se va envejeciendo todo y se va deteriorando todo. Entonces, la ley de la entropía, todos los efectos que vemos es por causa del pecado en el hombre. Vemos cómo el mismo hombre interviene en la naturaleza y daña, por ejemplo, la naturaleza, ¿verdad? De lo creado por Dios. Vemos cómo así mismo, el mismo hombre creado por Dios, que fue bueno y perfecto y justo y santo, lleno de la santidad de Dios, cae y pierde todo eso, pierde todo lo que Dios le dio, y el mismo hombre en sí mismo se degrada a sí mismo. Y ese es el efecto de la ley del pecado, ¿verdad? Que conocemos hoy como la ley de la entropía. Vemos que incluso astros han muerto, desaparecen, ¿verdad? Estrellas y todo, ¿verdad? Vemos cómo la Tierra también va cada día, va en deterioro constante, y fenómenos que ocurren por causa, por ejemplo, los problemas climáticos, las enfermedades, las pandemias, todo esto. En el principio, en el huerto que Dios creó, en el huerto del Edén,
no había nada de eso. No había absolutamente nada. Todo fue creado perfecto y bueno por Dios. Hasta que llegó la serpiente, ¿verdad? La serpiente antigua, como dice en Apocalipsis, es que nos dio el estudio nuestro hermano David, bueno pastor. La serpiente antigua es esa que se refiere en Génesis, la serpiente que engañó a Eva y a Adán, ¿verdad? Entonces, de manera que vamos al versículo 1 y 6, del 1 al 6 de nuevo, en capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. No comáis de todo árbol del huerto. No comáis de todo árbol del huerto. Ok. Dios creó al hombre y creó un huerto. ¿Recuerda cómo fue llenando? Aquello desordenado y vacío, ¿verdad? Fue llenando de todo. Y le creó un huerto al hombre. Y huerto tiene que ver con recuerda que vamos a ir también versículo por versículo. Huerto tiene que ver, la palabra huerto, con abundancia. Dios colocó al hombre en ese huerto, y en ese huerto había abundancia de todo, nada le faltaba, ni material ni espiritualmente, absolutamente nada le faltaba. Ahora hay una promesa de ese huerto, volverá. Todos los que me gustan las profecías a mí, vendrá el tiempo donde habrá toda esa abundancia de nuevo. Amén. Esto es una promesa de Dios. Pero ahorita, en estos tiempos, los que estamos en Cristo Jesús, Él dice en su palabra, Juan capítulo 10, creo que es el versículo 10, ¿verdad? Yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, ha provisto, ¿verdad? En cierta manera, dentro del plan de Él hay una provisión, como en el huerto al principio, ¿verdad? Vida en abundancia. Ahora, dentro de todos los árboles que Él creó, vamos a esto. Creó muchos árboles y dijo, de todos los árboles, de todo el fruto de los árboles pueden comer, menos que, en el versículo 2, y la mujer respondió, ¿a quién? A la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Dice, podemos comer del fruto, ella contesta, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eso le dijo Dios, ¿sí? Amén. ¿Ok? En el verso 1. En el verso 1 dice, ¿verdad? Tomando el versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Lo detectamos? Claro que sí. ¿Fue eso lo que Dios le dijo a Eva? No, ¿verdad? Ponga mucha atención en esto, porque Satanás es experto y es aquí la responsabilidad de cada uno de nosotros y de la iglesia con la palabra de Dios, lo que ahora estamos estudiando, ¿no? No quitarle al mensaje de Dios ni añadirle. Tienes que estar atento, porque el que hace esto, aunque él no puede quitarle, Satanás no puede quitarle lo que Dios ha establecido ni añadirle, pero sí miente y engaña. Y lo primero que vean, eso no le dijo. Todo lo detectaron. Ok. ¿Por qué? Estudiando los textos que siguen. Bueno. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Cómo es? De todos los huertos podemos comer. Ajá. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahora,
Si usted estudia el capítulo 2 de Génesis, Dios le dijo, creo que es, ya le doy el versículo, los versículos del 2, Génesis 2, Génesis capítulo 2, de los versículos del 15 al 17, Dios le dijo, no comeréis, no comeréis. Pero Eva contesta, dice, Dios nos dijo, no tocaréis ni comeréis. Le añade una palabra, no tocar. Otra. ¿Ok? El mandato de Dios es no comáis. Eso fue. Ella añade no tocar. Ok. Ahora, versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Bien. Aquí hay una doctrina, una de las primeras doctrinas que debemos de entender el origen de la muerte, ¿ok? Aquí usted puede coger el origen de la muerte en su Biblia y empezar a estudiar. Aquí empieza, por medio de la desobediencia. ¿Dios nos hizo para que muriéramos? No. Dios hizo, por ejemplo, estoy pensando ahorita, Dios hizo, por ejemplo, que las plantas se llenen de plagas, que ese huerto se llenara de plagas. No, todos esos frutos eran sanos, perfectos. ¿Estaban llenos de químicos esos frutos? No, ahora sí. Ok, vean, todo se puede ver la degradación. O sea, yo no sé cómo hay gente que dice que no existe Dios y que no existe el pecado, y que no existe ni el bien ni el mal, donde todo lo meten como un relativismo, ¿verdad? Y que no existe la moral. Hoy hay pensamientos así, pululan por todos lados. Ok, bien. Aquí vemos el origen de la muerte. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Cuál es la primera mentira? Mentira. No, bueno, no van a morir. Y aquí la serpiente, o sea, Satanás, introduce la muerte. Y vamos a ver cómo la introduce. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿de quién? Ajá. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal. Sabiendo el bien y el mal. Ahora, aquí estamos ante una situación de toda la humanidad. Toda persona, todo hombre y mujer, sea ateo o no ateo, tenga una religión o dicen que no tiene una religión, siempre va a tener una religión. La palabra religión es estar ligado a alguna creencia. ¿Cuál es esta razón? Esa es la palabra religión. En latín es religare, o sea, ligarse o estar ligado a una creencia o varias creencias. Y aquí entonces, y eso tiene que ver con la conciencia. Vea el origen de la conciencia, aquí está, del bien y el mal. Por eso toda persona tiene esta situación, tiene conciencia acerca del bien y del mal. Como le decía, aunque diga que es ateo, aunque diga, otro aspecto que hoy en día es, la gente que hay una gran mayoría de las masas de seres humanos viven de una manera amoral. O sea, dicen, no tengo moral. No tengo moral. Entonces viven en los libertinajes que quieren. O sea, lo que ellos llaman libertinaje. Porque no tengo moral. Y muchos de ellos hoy en día están enseñando a los hijos que es prohibido. Yo conozco personas que es prohibido enseñarles moral. Conozco personas que están enseñando a sus hijos que es prohibido enseñarles moral porque eso es que les destruye y los hace personas, se me olvidó ahorita la palabra, o sea, les hace personas que les causa daño. Pero es una negación a sí mismo, porque aquí entró el origen de la conciencia, del bien y del mal.
Ahora pregunto, cuando tú no estabas en Cristo Jesús, cuando uso la palabra, cuando tú y yo no estábamos en Cristo Jesús, era que Cristo no moraba en nosotros, ¿ok? Que vivíamos sin Cristo, sin Dios, o sea, sin el Padre, sin el Hijo y sin el Espíritu Santo en nosotros. ¿Tenías conciencia del bien y del mal? Claro que sí. Recuerdo cuando varios pasajes de mi vida cuando empecé a cobrar conciencia de mi niñez, ya que como ese despertar de que salgo de aquel estado de inocencia, ustedes vivieron esa etapa, yo creo que sí, todos nacimos, ¿verdad? De mi etapa de niñez, me acuerdo de aquel niño inocente, pero cuando empiezo a ver el ejemplo de mis mayores, llámese niños, yo empiezo a ver eso en mí como por ahí de los 4 o 5 años, pero cuando empiezo a ver el ejemplo de mis mayores o de los adolescentes o de las personas muy cercanas a mí, como mi papá, mi mamá, ¿okay? Mis tíos, mis abuelos, empiezo a ver las cosas que ellos hacen, ya tengo un despertar en ese entonces de la conciencia del bien y del mal. Y entonces en esa etapa ya empiezo a juzgar muchas de sus conductas. Y yo decía, eso está mal. ¿Alguien me dijo que eso estaba mal? No. ¿A usted se lo dijeron? No, aunque después sí lo dijeron, ¿verdad? Nuestros mayores. Y empezaba a ver lo que era hacer bien. Por ejemplo, creo que fue como a los 5 años por ahí, o entre los 5 y 6, yo que soy una escuelita rural, éramos una población estudiantil muy pequeña, pero había un niño del pueblo que siempre salíamos a jugar fútbol, porque la escuelita acá, para un lado, y al otro lado una cancha de fútbol. Ahí jugábamos fútbol. Y este niño siempre me traía patadas, como decimos nosotros, siempre me golpeaba. Y es que él no aguantaba, no resistía, o no me perdonaba, porque él trataba de quitarme la bola, porque eso se trata de fútbol, de quitarle la bola para anotarle el otro. ¿Verdad? Y entonces, y siempre me golpeaba. Y yo dije, yo me tengo que liberar de esto. ¿Cómo? Pensé, estoy mal, ¿verdad? Y vino un día que me la hizo y me la devolví, y le devolví la mandíbula al revés. Primero, cuando lo veo que está en el suelo, empiezo y digo, hice mal, seguro se va a morir. Y digo yo, y ahora me van a llevar a la dirección, pero ya no puedo devolver esto. ¿Quién me dijo eso? Mi conciencia. Entonces, por eso cuando recibimos a Cristo Jesús, cuando estamos en Cristo Jesús, es un despertar. ¿Recuerdan aquel pasaje que dice a todo aquel que está sin Cristo? ¿Recuerdan? Pablo, no recuerdo aquí si es en Colosas o no recuerdo en qué ciudad, dice él, el apóstol, predicando el evangelio: despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces el que tiene el poder, la capacidad y la autoridad de crear de esa conciencia que está ahí y de alumbrar esa conciencia humana es Cristo Jesús, cuando él dijo, yo soy, y él dice hoy también, yo soy la luz del mundo. Ahora, dentro de esa conciencia humana sabe que tiene que morir. ¿Quién lo sabe? Yo cuando empecé a despertar de eso, que digo yo porque es la naturaleza, despertó en mi conciencia el bien y el mal y un gran temor. Tengo que morir algún día. Tengo que morir. Y ese temor, y hasta mis 40 años, con un temor a la muerte. ¿Por qué? Porque mi conciencia, antes de los 40 años, mi conciencia me acusaba en cuanto a la muerte.
tengo que rendirle cuentas a un ser supremo. Y en algunas religiones le llaman a Dios el Espíritu Supremo. Bueno, una gran mayoría de la humanidad además al Dios que nosotros conocemos le llaman como el Espíritu Supremo. Y ante el miedo de la muerte, ellos dicen, ellos tienen en su conciencia, algún día le daré cuentas a ese Espíritu Supremo. ¿Y de dónde nace eso? De la conciencia escrita por Dios en el corazón de cada persona. Escrita, ahí está. Cuando ellos, nuestros primeros padres, comieron del fruto prohibido. Ahora al lado les puso el Señor otro árbol. ¿Cuál árbol? Que sí podían comer. Bueno, sí, podían comer primeramente de todos los árboles, menos. Ajá. Y había otro árbol, dentro de todos los árboles, muy especial. El árbol de la vida. De ese sí pueden comer. ¿Y saben qué simboliza o representa el árbol de la vida? ¿A quién? A Jesucristo, a Dios, al Señor mismo representa. Ahora, cuando ellos desobedecen, nuestros primeros padres, y trajeron toda esta catástrofe que hoy conocemos, digo esta palabra un poco exagerada, ¿verdad? ¿Ok? Y todo esto de la conciencia humana, toda esta lucha de la conciencia humana entre el bien y el mal, ¿verdad? Que dentro de esa lucha de la conciencia humana entre el bien y el mal, ante, como una gran mayoría hoy, opinen eso, al gran espíritu, nosotros creemos que el gran espíritu es Dios, amén, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ok? Es el Dios de la Biblia. Entonces, algún día cuando mueran tienen que rendir cuentas. Y entonces hayan inventado un montón de cosas para justificarse a sí mismo, para justificar su conciencia. Algunos, como saben que tienen que morir y tienen tanto temor, y algunos piensan que la muerte se acabó todo. Alguien me dijo una vez, no uno, no alguien, varios me lo han dicho, cuando yo me muera, se acaba todo. Dejaré de existir. Otros me han dicho, cuando yo me muera, tú has escuchado estas expresiones, cuando yo me muera, lo mejor que me llevo es lo que he hecho aquí. ¿Has escuchado estas expresiones? Otros dicen, cuando yo me muera, o sea, no me llevo nada. Pero en estos dos, siempre está la conciencia, y en el otro también, en el primer ejemplo que les hablé, de que no me llevo nada, o sea, hay trascendencia, viviré. Después de que muera, viviré. Pero tendré que rendirle cuentas a un Dios supremo. Y en el transcurso temporal de la vida, por eso es que nacen las religiones. En el transcurso temporal de la vida, ¿ok? Ante esta conciencia, porque tengo que justificarme para cuando llegue a rendirle cuentas a ese ser supremo. Hacen obras buenas. Y nacieron las obras para redimirse a sí mismos. ¿Me entienden eso? Nacieron las obras y empezamos a inventar obras. Hago buenas obras para ganarme el cielo, para ir al cielo, porque tengo esa conciencia y yo voy para allá. Por lo tanto, la única manera es que yo, con mis propios méritos, voy a ir al cielo y voy a conocer a Dios. Y entonces mantienen el vivir comiendo del árbol de la muerte, o sea, del fruto, del engaño, Satanás engañando esas conciencias, ¿ok? Engañando. Sí, coma ese fruto y de frutos de buenas obras y usted entrará al cielo. Y no comen del fruto del árbol de la vida que es Cristo Jesús, que es gratis. Y que la justificación es por fe en Cristo Jesús, que la salvación es un don de Dios. Cuando Dios le dice al hombre, pueden comer del árbol de la vida también, y de todos los árboles menos de uno, del árbol de la fruta, del árbol de la fruta, del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. O sea, eso es conocimiento. El fruto es, ahí lo que se refiere el fruto es conocimiento. Algunos dicen, es que es una manzana, es una pera y no sé qué.
es conocimiento, o sea, de ahí podía extraer conocimiento. Ese árbol, el de la ciencia del bien y el mal, era el conocimiento. O sea, Dios plantó en ese árbol también el conocimiento del bien y el mal. Porque a veces pensamos en lo físico, ¿verdad? Es esto, cuando habla del fruto del conocimiento del bien y el mal, perdón, del fruto del conocimiento del bien y el mal, es conocimiento, o sea, que es la mentira del diablo. Entonces ustedes conocerán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Bueno, eso está, porque fue el enemigo que lo introdujo. Entonces, lo que voy a llevar es el origen de la conciencia, nace la conciencia, ¿ok? Pero ¿cuál era la conciencia, cómo era la primera conciencia del hombre y de la mujer? O sea, pues solo existía una conciencia. Perdón, tal vez no me explicaba bien. Solo existía una conciencia, como creó Dios al hombre, con conciencia. Cuando comen el fruto, entonces la mentira del diablo es, sí, esa lucha en la conciencia, el bien y el mal. Entonces Adán y Eva pierden la inocencia, porque no lo conocían el mal, en realidad no, el mal no habitaba en ellos. Y si una persona no habita tal cosa, ¿cómo la va a conocer? Eran perfectos, ellos conocían en su estado de perfección, amén. No conocían el mal en ellos. Ahora, una pregunta en esta mañana, o ya casi tarde. ¿Conoces perfectamente en tu conciencia quiénes habitan en ti? Tú sabes que habita el mal y habita el bien. A ver, a uno se le paran los pelos. No, ¿cómo va a habitar el mal en mí? Tú lo sabes. Solo enójate o cuando alguien te dice algo que no te agrada y ya explotas o haces algo. No sé, por un ejemplo. Y eso es muy importante, la vida en Cristo. Y ahí, qué bueno el estudio, pastor, la vida en Cristo. A las personas a veces, nosotros los mismos creyentes en Cristo Jesús, los que estamos en Cristo, cuando digo una expresión que es bíblica, cuando al estar en Cristo es que Cristo está en usted. Cristo mora en usted por medio del Espíritu Santo y en mí. Y Cristo mora en la iglesia, y la iglesia son las personas redimidas por la sangre de Cristo, y que el poder del Espíritu Santo quiere manifestarse ahí. Y que la iglesia sea la gloria para quién, para Cristo. ¿En dónde quiere Dios que se manifieste la gloria? ¿De Él? En la iglesia. Por eso cuando alguien se aparta de la iglesia, dice, es que como algunos son honestos, dicen, es que me aparté de la iglesia. Otros dicen, no, que esos son unos hipócritas, de aquí a allá yo no vuelvo más de ahí. Pero al ser hijo del Señor, o hija, tu conciencia sabe, el día que aceptaste a Cristo, de verdad, tu corazón, y sabes que Él te introdujo en la iglesia, entonces, ¿dejarás ser parte de la iglesia? No, pero sí se puede apartar el corazón, por su estilo de vida. Y hay una conciencia que nunca va a estar en paz. Porque ¿dónde manifiesta el Señor la gloria? En la iglesia, a través de las edades. Y estamos aquí precisamente en una iglesia del Señor, una de las tantas iglesias del Señor. Bueno, volvamos a la conciencia, al origen de la conciencia entonces. El origen de la conciencia. Que habita en usted y en mí. ¿Qué usted sabe? Ahora, cuando digo que en esa conciencia tú eres claramente, cuando no estábamos en Cristo Jesús, ¿cómo eras? No tenías la claridad, de esa conciencia. Ahora que Cristo habita en ustedes, ahora que Cristo te ha hecho una nueva criatura, una nueva creación, esa conciencia tiene la luz de Cristo. ¿Y sabes qué pasa? Y usa la palabra y usa el Espíritu Santo para discernir en esa conciencia donde mora el mal y el bien. No que, porque el que está en Cristo mora el mal, pero no lo habita Satanás. Satanás ya fue echado por Cristo Jesús, por la sangre de Él. Cuando lo aceptaste ese perdón por medio de su sangre, Satanás fue echado.
pero él sigue siendo influencia en esa conciencia. Algunos se enredan diciendo que los demonios pueden habitar a un creyente. Eso es un engaño. Es un creyente verdadero en Cristo Jesús, quien mora es el Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo ahí dentro de ti no comparte la gloria de Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo da testimonio de Cristo Jesús que vive en ti, y Él te dice por medio de su palabra darle la gloria a Cristo Jesús, porque de Él es la gloria. Amén. No, pero entonces en esta nueva conciencia iluminada por el Espíritu Santo en el creyente, influye Satanás, sí puede hacer influencia. ¿Cómo? Por medio de las tentaciones. Mira, y eso fue la primera tentación. Ahí vemos en Génesis. Pero el otro origen de cómo nace la tentación. Ahora dice Santiago que Dios no tienta a nadie. Y es cierto, Dios no tienta. Quien tienta es, a ver, ayúdame a uno con Santiago, ¿dónde lo dice? A ver. En los primeros capítulos. Sí, en el primer Si no capítulo. me equivoco, en el capítulo número 1, versículo 30. Muy bien, Kimberly. Le vamos a dar que 99. Versículo 13. 13. Para que tengas claridad en tu conciencia, en tu nueva conciencia en Cristo Jesús. Porque algunos se enredan con esto, ¿verdad? Y no le dan, verdaderamente no reconocen cuál es el plan de Satanás. Porque Satanás todavía no ha sido echado al agua del fuego. Va a ser echado al agua del fuego y ahí se le acabará la guerra. La guerra de muerte que él tiene con este mundo. Se le acabará todo. Y así lo ha establecido el Señor. Santiago capítulo 1, versículo 3. Dios no tienta a nadie. Santiago está hablándole a creyentes como a usted y a mí. Santiago está hablándole a la iglesia de aquel entonces. Y es una palabra que es para hoy día también. ¿Quién lo lee, por favor, en voz alta? Para que ojalá se pueda escuchar. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Bien, es clarísimo. Santiago es un hombre directo en de enseñar la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Santiago era un pastor, un maestro de la palabra del Señor, pero muy práctico, pero muy directo en el mensaje de Dios. Él vivía el mensaje de Dios. Estudies la epístola de Santiago y usted ve cómo él vivía el mensaje de Dios. El mensaje de Dios era vivo para él, la palabra de Dios para él era viva, como así lo dice, que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y más que? Más cortante que toda espada de dos filos. ¿Que penetra qué? Hasta lo más profundo. Penetra hasta lo más profundo de tu conciencia. ¿Has hecho alguna vez algo malo? Por supuesto. ¿Y cómo ha estado tu conciencia? Muy mal. No reprende inmediatamente. ¿Sabes quién hace esa reprensión? El Espíritu Santo. Él hace la reprensión. ¿Cuánto te vas a resistir a esa reprensión? Eso es lo que hay que poner mucho cuidado. Porque si nos resistimos a esa reprensión y no obedecemos, cambiamos lo que la reprensión nos dice o la amonestación, ¿verdad? Entonces tendrán consecuencias. Y la conciencia que te va a decir, si tienes palabra de Dios, Dios va a utilizar esa conciencia de la palabra de Dios en tu vida. ¿Okay? Ahora, ¿cuántos tienen problemas aquí? O no voy a plantear la pregunta diferente. ¿Cuántos tienen dificultad o tenemos dificultad con agradar a las personas? Y hombre honesto, ¿verdad? Es fundamental ser muy honesto con tu propia conciencia. No puedes escapar. ¿Para dónde vas a escapar? Un hombre de una conciencia que yo he aprendido muchísimo es el rey David. Y él dice, habla de la omnipresencia de Dios. ¿A dónde es de tu espíritu?
Si me voy al fondo del mar, si vuelo como la paloma por ahí altísimo, no sé, todas esas metáforas que él utiliza, ¿verdad? ¿Se saben esos años? ¿No? Sí, Ellos, sí. ¿ok? Dice, si me escondo en el fondo del mar, Ahí estás. ahí estás tú. Ahora, ¿cómo te vas a esconder de la presencia de Dios? Imposible. Ahí no está. Entonces, ves. ¿Quién más tiene problemas con esta palabra de agradar? Bueno, ¿quién más? Bueno, no levante la mano. Pero todos. Sí, puede hacer una sección tal vez que alguien no lo sabe. Yo eso lo estoy diciendo Dios, ¿verdad? O otro se está haciendo, como dice el dicho, está haciendo el uso de la cosa. O otro lo ignora. O lo ve de otra manera. Y quiero decirle esto. Eso me acaba de pasar hace poquito. Porque como esa parte, ¿verdad?, de que tiene que ver con el mal, tenía ese problema con el agradar. Si estoy predicando, y es una lucha, y yo decía a Dios, ayúdame para agradarte a ti, y antes de subir al púlpito, y no buscar que el agrado para mí, o sea, que me den a mí los, ¿cómo se llaman? Los créditos. Y esa lucha, por mucho tiempo, y escuchando a alguien de fe, le oí una reflexión, que Dios le habló, que tenía ese problema que tú tienes y yo también. Y que, porque una persona de fe se educa con la palabra de Dios, amén, cuando dicen amén. Amén. Porque la palabra de Dios es educación espiritual. Amén. Para ese nuevo espíritu en Cristo Jesús es educación espiritual. ¿Qué hace la educación hablando en el mundo natural? Transformación, crecimiento, mejores posibilidades hablando del mundo natural. Pero en Cristo Jesús, que están, por ejemplo, las escuelitas bíblicas dominicales o las enseñanzas, ¿qué es lo que estamos haciendo para nosotros que estamos en Cristo? Él con su palabra nos está educando. Amén. Para ser mejores creyentes en Él, amén, Amén. para que le demos la gloria a Él. Y le hicieron una pregunta a este hombre. ¿Cómo agradaría a usted a Dios? ¿O por qué? ¿O a quién agrada a usted? No, ¿a quién agrada a usted? ¿A quién agrada a usted? El Señor pregunta, ¿a quién agrada a usted? Es que es algo que está ahí en la conciencia. ¿A quién agrada a usted? Y él se quedó pensando. Ayúdame, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dice, ¿cuál es el versículo de la palabra o de la Biblia que tú conoces? Así. Por eso es muy importante que tengamos la palabra de Dios morando en nuestro corazón, o sea, en nuestra conciencia, en nuestro alma, en todo nuestro ser. ¿Cuál es ese versículo? Y él dice, Gálatas 1:10. Algunos piensan que la palabra de Dios no es viva y creen que es un libro muerto, pero es vida. Amén. Amén. Y veamos Gálatas 1:10. Ese problema de agradar o de conciencia lo tenía el apóstol Pablo. Pero un hombre abierto y honesto le dice a la iglesia del Señor que Dios le hablaba también, como hoy nos habla. Gracias, hermano. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a leerlo. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bien, ¿lo podemos leer todos? ¿En voz alta? Amén. Vamos. Déjame primero yo llegar aquí a Gálatas 1:10. Aquí en la palabra del Señor. Aquí estamos, Gálatas 1:10. Lo vamos a leer todos. Porque quiero que hagamos mucho énfasis en esto, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús.
Recuerdan que la lección anterior de la enseñanza acá en Génesis era el disfraz de Satanás. ¿Cuál fue el disfraz de Satanás? La serpiente. ¿Ok? Y cómo Satanás se disfraza. Y uno piensa, pero no, es que ese es los demás, y yo no, yo soy hijo del Todopoderoso, sí, amén, somos hijos de Dios, y a mí no me va a engañar. Pero Satanás es muy sutil y siempre está inventando maquinaciones. Y parte de un punto, ¿qué te agrada? Él sabe. Él sabe nuestras debilidades. No lo sabe todo, ¿verdad, hermana? No, pero sí sabe nuestras debilidades. Claro que sí. Claro que sí. Nosotros se los hacemos saber a cada rato. Claro, si no, no se llamaría el acusador. La Biblia llama a Satanás, Satanás significa adversario de Dios. Y por lo tanto, si es adversario de Dios, es adversario tuyo y mío. Y si él es acusador de ti y de mí y de la iglesia. ¿Cómo lo sabe? Porque él es el autor del mal. Él metió el mal en el corazón humano, la conciencia del bien y del mal. ¿Cómo fue? Por medio de la tentación. ¿Ok? Ahora, y vamos a leer todo, ¿verdad? Juntos. Porque es necesario, mis hermanos, mis hermanas, ahí está. Gálatas 1:10. Todos en voz alta. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué buscas tú? ¿Qué busco yo? ¿A quién busco agradar? Tiene que ser así. Honestidad, ¿verdad? Ante el Señor. Pero muchas veces agradamos a los hombres. La búsqueda es de agradar a los hombres. Eso es lo básico del ser humano. La búsqueda de agradar a los hombres y agradarse a sí mismo. El ser humano es la búsqueda de recibir todos los créditos y la gloria del hombre. ¿Es honesto esto sí o no? En cuanto más sea honesto en esto, por eso es muy importante conocer tu conciencia, y solo la Biblia te enseña acerca de tu conciencia, porque Dios es el origen de todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestro tema hoy es, ¿cuál es? La conciencia. Porque vamos a caminar diferente. Amén. Amén. Te vas a descubrir a ti mismo. Oh, ¿a quién? Porque esto es de día a día, que siempre queremos buscar agradar a los hombres. Por ejemplo, yo tengo una esposa, la cual amo, y creo que la amo mucho, y la respeto mucho. Pero la semana pasada me dijo algo, porque es por algo que el Señor me la puso, es directo. Cuando me dice algo, es y yo me resisto y a veces me enojo. Pero mi conciencia me dijo la verdad. ¿Cuánto me cuesta aceptar? Y la semana pasada me quedo yo pensando y diciéndole a Dios, y siento dentro de mí que Dios me habla. Es tu esposa. Yo la saqué de la costilla. O sea, y algunos ven a la esposa con una conciencia deformada, machista. O al otro lado, algunas ven a su esposo igual con una conciencia deformada, ultrafeminista, y maltratan a su esposo. Pero digo, y lo vemos por estadísticas, que mayormente es el hombre el que maltrata a la mujer, maltrata a su esposa, mayormente. ¿Ok? Ahora, ¿los dos tienen conciencia? Sí. ¿Los dos pueden utilizar la conciencia para el bien y el mal? Sí. Sí es. Y me recuerdo, Dios me recuerda, la saqué de tu costilla. Y algunos lo ven, entonces yo estaba viendo menospreciando, ¿verdad? El menosprecio. ¿Por qué? Por buscar el agrado. Yo tengo la razón. Una de las palabras favoritas de uno es, yo tengo la razón, y peleamos por tener la razón. ¿Y cuál es el fin? Agradarme a mí. ¿Ok? Y al sacarla, como dice Juan, de la costilla, o sea, es
es parte del hombre, es del todo del hombre. Estamos hablando. Y de la mitad para que no sea ni más arriba ni más abajo. Si no, Sí, igualdad. Había una conciencia de igualdad, de respeto, de protección, de amarla, cuidarla, chinearla. Había reciprocidad. Ella, Adán también, había igualmente reciprocidad, correspondían el mismo camino, ¿verdad? Todo era así. Ahora, entonces, hermano David y hermanas y hermanos, bueno, ¿es del total de nosotros? Claro que sí. De ahí extrajo todas las células que tienen nuestras hermanas, nuestras esposas. Todas las células que nosotros tenemos, de ahí las extrajo. ¿Qué más? Todo. El mismo Adán dijo, pues su conciencia clara, llena de luz en aquel entonces. Esto sí que es carne de mi carne y hueso de mi hueso. O sea, de la totalidad de mí. Por eso, en nuestra conciencia, y esto es un tanto aquí para, digamos, las relaciones de pareja, matrimoniales también, cuando uno y el otro se hieren, fue que yo le golpeé, yo le herí, ambos salen afectados. Claro, alguno o alguna sale en mayor escala de afectación, pero ambos se hieren. Okay. Ahora, nuestro tema entonces, el origen de la conciencia. Ahora, yo les decía en la lección anterior que en Génesis capítulo 3, en la caída del hombre, existe un plan de Satanás. Introdujo un plan. Y todo plan tiene un inicio. Y todo plan tiene una estrategia. Él define un plan, Satanás, que hoy en día lo está llevando a cabo. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Y es, número 1, dentro de su plan, es el tentador. Es el que tienta. Número 2, tiene un blanco. Siempre tiene un blanco. Número 3, dentro de ese plan tiene siempre una táctica. Táctica, o les decía, o estrategia. Y el fruto final de ese plan, ¿cuál es? El fruto final, la consecuencia. Hacerlos caer al pecado. Ajá. Y destruir. Y eso se llama tragedia. La semana pasada o antepasada, hubieron 3 muertes por accidente de tránsito. 2 o 3 muertes. Y había un elemento en común de estas personas que se estrellaron. Y era que habían tomado bebidas alcohólicas. Se habían drogado con alcohol. Como conocemos popularmente, se habían emborrachado. Y en la madrugada chocaron con sus vehículos y murieron. ¿Eso tiene un plan? Sí, al final sí. Pero de Dios no. Eso es. De Dios no. Perdón, porque la gente dice, ya le tocaba, Dios no lo mandó a tomar. ¿Terminó en una tragedia? ¿Cuál era el plan de Satanás? Recuerdo un hombre que conocí en Guapiles cuando estaba como pastora allá en una de las iglesias. Alcohólico. Un hombre como de 45 años. Y un día le hice una pregunta.
¿cómo llegó usted a ser alcohólico? Porque él me dijo, honestamente me dijo, yo soy alcohólico, pastor. Entonces yo le hice la pregunta, ¿cómo usted llegó a ser alcohólico? Y me dijo, mi papá y mi mamá, en mi infancia, mi papá y mi mamá se divorciaron. Y yo quedé viviendo con mi abuelita. Y yo, en una etapa, dice, antes de cumplir los 18 años, dice, mi abuelita, en una celebración navideña, me dio una copa. Y me dijo, nieto, esto, tómesela, celebre. Esto nada te va a hacer. A la persona que más amó él, le hizo el daño más grande. Le dio esta copa. Y dice que a partir de ahí, por eso Satanás tiene una estrategia. Siempre, y él tienta. Porque vean ustedes, por ejemplo, el origen del gusto y del deleite. ¿Dónde se ve? En Génesis. Porque dice que cuando Dios hace a Adán y a Eva, veían que todo era delicioso. Era a la vista todo. Aparece el gusto. ¿Quién les dio el gusto? ¿Quién les dio el deseo de gustar de las cosas, de la creación de Dios? Dios se las dio. Pero cuando entra el pecado, se distorsiona todo eso. Cuando toca. ¿Cuántas veces queremos tocar algo? Dice, no. Y el peligro, lo toco y me lo llevo. ¿Cuál es el origen del tacto? Dios creó el tacto. Es el origen de los sentidos. Dios. ¿Qué vino? Y después vino Satanás y establece su propio plan. Entonces, para ir concluyendo, este hombre empezó con esa copa. Y a su edad me dice, es que yo no puedo. Y me dijo algo, he luchado con esto. Vivo en depresión. Vivo a 50 metros de un puente. Y muchas veces miro ese puente. Y es un puente bien alto y me quiero matar. Y dice, pastor, aunque usted no lo crea, a la persona que más amé en mi juventud es la que hoy odio más. Porque ella me inició mi vida de alcoholismo. Lo interesante de esta historia es que para atrás de la abuelita de él, la abuelita de él tiene una generación de familiares alcohólicos. De la abuelita también esto ahora, porque primero lo aprendió de esa conciencia, nada te va a pasar, nada va a ocurrir, de la gran mentira de Satanás. Y él recibió eso por medio de su abuelita. Nada le va a pasar, muchacho. Nada te va a pasar. Y yo pienso en esas personas que recientemente murieron por accidente de tránsito. Dios quería que murieran así. Dios tenía planeado una tragedia para ellos y sus familias. No, porque esta sociedad en su conciencia distorsionada siempre le está echando la culpa a Dios. Échenle la culpa a Satanás, que es el estratega del mal. Él es el responsable. Pero también yo digo eso. No, él es el responsable. Pero tú, ¿cuánto eres responsable? ¿Tú cuánto eres responsable? Porque mucha gente también se justifica. Es que es por Satanás. Y Satanás me tendió la trampa. Satanás me tentó. Y se siguen en ese, ¿verdad? En ese asunto. Hay una responsabilidad. Tu misma conciencia lo dice. Dejen eso. Ahora, y el que ha escuchado el Evangelio
ya no debemos de andarnos justificando en eso, echándole la culpa, que el diablo fue que lo metió, pero de estar echándole la culpa para evadir mi propia responsabilidad. Somos responsables. Por eso les hice una pregunta: ¿eres consciente de si en ti también radica el mal? No que eres poseído por Satanás, sino la influencia que puede hacer Satanás en una conciencia, que también esa conciencia habita el mal y habita el bien. Pero en Cristo Jesús, los que estamos en Cristo Jesús, ahora somos más Que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí les dejo con esta meditación y con este pasaje, 2 Corintios 11:3. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Para recordemos, también es una palabra del Señor que debemos de recordar siempre. 2 Corintios 11:3. Ajá. Uno de los pasajes que tenemos que tener bien claro dentro de la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, con la cual derribamos argumentos de Satanás, amén, en Cristo Jesús. Bien, pero temo que como la serpiente con su astucia, el apóstol Pablo, un hombre que traza bien la palabra del Señor, que desde su origen de la tentación y la desobediencia, la Biblia dice que que la serpiente era la más astuta de todos los animales. El apóstol Pablo, vean la importancia de la referencia que usted tenga con la palabra del Señor siempre, para que no le quite ni le añade, ¿ok? Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el blanco? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la táctica de Satanás? Su fin final, aquí en esta vida temporal, es crear tragedias introduciendo la tentación. Y la tragedia más grande es morir por segunda vez sin Cristo Jesús y pasar toda una eternidad sin Cristo Jesús. Esa es la tragedia más grande. Dentro de esta temporalidad de vida, ¿buscará Satanás matar y aún a los creyentes? Sí. Y a los que no son de él, pues llevárselo lo más rápido posible. Recuerda esto muy bien: lo intentó con el Señor desde que nació. Trató de matarlo. Usó a Herodes, ¿se acuerdan? Usó un montón de artificios. Pero no pudo, porque Cristo fue enviado a morir en una cruz, amén. Y esa era la forma de que Él se iba a entregar para morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados. Amén. Él, en su mandato que recibió su Padre Celestial, debía morir de esa sola forma. Pero trató como el primer Adán con tentaciones. Él sufrió todas las tentaciones. Y por eso le entiende a usted y a mí. Y nos ha dado la salida de la tentación. Entonces vemos que claro que sí, que hay tentaciones. La estrategia, que ese plan tiene, la primera estrategia, ¿cuál es? Tentar. Segundo, tiene un blanco. Tercero, tiene una táctica. Y al final es generar una tragedia. Y es aquí que se presentan todos los engaños de Satanás. Y hay un pasaje que para mí en mi vida, siempre cuando soy tentado, siempre lo recuerdo y lo llevo en mi conciencia y en mi corazón. Es Proverbios. ¿Se acuerdan? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es lo más hermoso. El temor del Señor, cuando decimos: Señor, tú eres mi guardador. ¿Por qué? Porque el mismo temor del Señor puede habitar en ti. Amén. Y nos evita de una tragedia. ¿Por qué existe el temor? Cuando tú te subes a algún extremo, a alguna altura,
lo primero que sientes es, y ves para abajo, temor. Temor. Eso evita de que te lances de ahí. Cuando se pierde el temor a eso, porque muchos se lanzan de un puente o de un edificio o se cuelgan de una soga, perdieron el temor lamentablemente por un plan estratégico de Satanás. Con el temor del Señor, aunque estés en una depresión más profunda, pero si habita en ti el temor del Señor, habita que eso, porque un creyente, ya casi termino, un creyente puede padecer, puede tener una ansiedad, puede tener depresiones también, puede. En la Biblia encontramos muchísimos ejemplos de hombres, y uno dice, ¿cómo es posible que se deprimieron? Profetas, reyes del Señor, ¿verdad? Entonces, pero está en el principio del Señor, porque Satanás es el homicida y es el asesino, ¿eh? La cura siempre para toda tentación, y hasta el plan del Señor es el temor del Señor habitando en usted, en el principio de la sabiduría, discernimiento, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos en esta mañana a agradecerle al Señor diciéndole, primeramente hay una invitación. La invitación es de Cristo Jesús, el único que puede perdonar, el único que puede eliminar todo decreto o tragedia de Satanás, porque ya lo hizo, es Cristo Jesús. Lo hizo en la cruz del Calvario. Él lo hizo. Y es el único. Pero Él pide una cosa: acéptame, recíbeme. Acepta mi evangelio, conóceme a través del evangelio, que es el mensaje nuevo, las buenas noticias, pero empieza recibiéndole, reconociendo, Señor, ora conmigo, diciéndole, Señor, soy una persona pecadora, tengo conciencia clara ahora por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo, tengo una conciencia que tú me has iluminado porque tú eres la luz, tu Espíritu Santo me ha convencido que el único que puede salvarme eres tú, Señor Jesucristo. Hoy te pido, por favor, Señor Jesucristo, sálvame de mi pecado, sálvame de la condenación, libérame y lávame con tu sangre preciosa, perdóname y te recibo y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y además acepto que me eduques, me enseñes con tu santo evangelio para darte la gloria y la alabanza y también para enseñar a otros las buenas nuevas tuyas. Y no agradarme a mí mismo, sino agradarte a ti, Señor Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén.